Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos encontramos con una gran amiga y una gran profesional quien ha hecho durante muchos años vida pública. Nos referimos a doña Jacqueline Malagón. Bienvenida, doña Jacqueline. Encantada, encantada de estar nueva vez contigo. Me gusta mucho como tú eres inquisitiva. Las preguntas me dan oportunidad de decirle al país, al pueblo, a la audiencia que nos ve, lo que hay sobre el tapete en educación, que las cosas cambian, a veces hay problemas, a veces hay soluciones, y uno debe estar diciéndole a la población, porque la población incluye las familias de los 2 millones y pico de estudiantes que hay. Que a todos nos implica la educación. Pero antes de hablar de educación, doña Jackie, vamos a hablar de que usted ha sido receptora de muchos reconocimientos y homenajes, ¿verdad?, a lo largo de su vida, y ha sido reconocida como una profesional de larga data, de alta credibilidad por sus aportes, acciones en la educación, también en el tema ambiental, hay que mencionarlo, y su participación en la vida pública, como dije, durante los últimos años. Su asesoría en el Senado, no se nos puede olvidar, con la participación como asesora, también es importante y ha sido reconocida por APEC, Educa, la Fundación Propagás y la Universidad Central del Este, o sea que tiene instituciones que la acreditan como tal. Ahora usted fue incorporada, y quiero felicitarla, a la Academia de las Ciencias de la República Dominicana como miembro de número, ¿verdad?, activo. Y este es un reconocimiento, yo creo que, bueno, es un gran honor que se le ha concedido por su trabajo en el país y también ha hecho algunas cositas internacionales. Entonces yo le pregunto para comenzar, ¿qué ha significado esto en su vida profesional? ¿Cómo se siente? ¿Y qué despierta en usted este nuevo reto? Bueno, para decirte la verdad, yo me he sentido sumamente halagada con el reconocimiento de la Academia de Ciencias por mis contribuciones en el área de la educación, y me han incorporado a la Comisión de Educación que preside el amigo entrañable Radamés Mejía, y estamos hablando de cosas que podemos hacer desde la Comisión de Educación involucrando a todos sus miembros. Pero en el caso mío particular, este honor pues fortalece mi compromiso con el país, porque si las instituciones creen en mi trabajo y lo reconocen, no es que yo me vaya a sentir, ¿cómo es que dicen? Así inflada por estos reconocimientos. He recibido comprometida muchísimo, pero lo que hacen es fortalecer mi compromiso con el país. Mi compromiso para el país es sagrado, Mónica, realmente sagrado. Y es algo que ha nacido en mí desde muy pequeña, cuando yo enseñaba catecismo en los barrios pobres de Santiago. Y ahí descubrí que tenía, no voy a decir el talento, pero tenía la vocación de instruir, que es la vocación básica del maestro para tener éxito como tal. O sea que me siento realmente que es un nuevo compromiso, y le aseguro a las familias que nos ven que seguirán contando conmigo en el país quizás por un tiempecito más, a pesar de la edad ya avanzada que tengo, pero me siento muy, 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 muy bien, y eso me obliga a decirle a la población que seguirán contando conmigo. La verdad, doña Jacqueline, es que personas como usted, que tienen esa larga trayectoria en la vida pública, tenemos que aprovecharla, y más si tienen el ímpetu y el ánimo que usted tiene, que no se cansa, que siempre está al pie del cañón, como decimos los dominicanos, y eso es admirable. Doña Jackie, en este momento se están revisando las leyes de los 3 subsistemas de educación. Me refiero al del Ministerio de Educación, que es la escuela, ¿verdad?, que se ocupa de la educación preuniversitaria. También el MESID, que es la educación superior, ciencia y tecnología, que todos conocemos, y la educación técnica, que es también muy importante, que es Infotep. Usted ha trabajado en algunas comisiones que han estado a cargo de las modificaciones de las leyes. Yo sé que eso viene y va y que tiene tiempo, pero yo quiero saber si finalmente ya van a salir de las cámaras estas leyes,
¿qué se está enfocando la revisión en este caso? Y en el Senado, ¿cuáles serán las reacciones de los senadores a este importante tema que nos ocupa? Porque ha sido esto demandado por la ley estratégica nacional, por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Y quisiéramos saber, bueno, esto debió de hecho haberse hecho antes, porque se tardó mucho. Entonces, ¿en qué estamos con esto? Bueno, yo puedo decirte que en el Infotep, en el 2015, el gobierno de ese entonces habló con el director general, el amigo Idionis Pérez, y me pidieron que yo hiciera el primer borrador de la revisión de la ley. Lo hice y cuando terminé les dije a la dirección general, donde yo soy asesora, que yo creía que debía revisarlo con el equipo ejecutivo de la institución. Porque siendo asesora yo sé lo que se trabaja, yo sé lo que se hace. En el caso del Infotep tengo 43 años ahí, pero las ejecutivas, y digo las ejecutivas porque todas eran mujeres, se sentaron conmigo y vimos frase por frase esa modificación y llegamos a un texto final. Ya en el 2016 teníamos un texto final, pero las otras instituciones estaban atrasadas. El gobierno anterior sí empezó la revisión de la ley del Ministerio de Educación. La del Ministerio de Educación Superior ya se había empezado, estaba mucho más adelantada. La que se retrasó fue la del MINERD, la del Ministerio de Educación. Entonces, estamos fuertemente trabajando ahí en una comisión como de 22 personas y se ha dividido por títulos o por áreas que deben estar incluidas en la ley y está todo coordinado por Radamés Mejía, que no puede haber sido una persona más efectiva que hubiera designado el ministro Ángel Hernández. Yo creo que los 6 meses que el ministro doctor Hernández nos ha dado para terminar la ley, la modificación, el proyecto de modificación de la ley, y la del Infotep, que tiene que volver a revisarse, porque el doctor Rafael Santos ha hecho una transformación en el Infotep. Ha cambiado muchísimas cosas muy positivas que van a ser de gran beneficio, de gran impacto económico en el país. Pero eso nos obliga entonces a modificar algunas de las cosas que ya planteamos en el proyecto de ley que habíamos terminado. La transformación del Infotep, que está dirigida por Rafael Santos, está acompañada del doctor Lorenzo Guadamuz, que es una figura internacional de gran relieve, que conoce extraordinariamente bien la República Dominicana cuando fue asesor de la gestión mía en educación preuniversitaria. Entonces, el MESID tiene su ley prácticamente terminada. Ahora, cuando lleguen al Senado, a mí me parece que las 3 leyes o llegan juntas o el presidente manda quizás la del Infotep, si la terminamos pronto, y la del MESID, que está prácticamente terminada. Y deja la del MINER para mandarla después. O si él va a esperar, eso no lo sé, si él va a esperar para mandarla a las 3 juntas, en cuyo caso será para mediados del año próximo, porque uno la termina en el ministerio o en la dirección del Infotep, las manda a la presidencia y la presidencia las revisa. O sea que no es cuestión de que se terminan por la comisión que la hace y ya el presidente la manda al Senado. Entonces, cuando lleguen al Senado, yo creo que posiblemente el único problema que podemos tener, si es que se llama, quizás la palabra problema, no la quiero exagerar, es que no encuentro otra palabra. Una situación que se va a dar entre los 3 subsistemas de educación y la ley de cualificaciones. Como yo trabajé en la ley de cualificaciones, que fue retirada del Congreso por el presidente Abinader, y yo estaba de acuerdo en que la retiraran, me parece que todo el tiempo que se ha tomado revisarla, que ha sido, uno puede usar la palabra, ha sido muy cautos
los que han estado... Cualificaciones de educación también. No, perdón, del personal docente. No. No, para los estudiantes. Es que si tú eres plomero práctico, tú puedes examinarte para dar certificado en un nivel más alto de plomería. Muy importante. Y puede llegar, un maestro puede aplicar a un doctorado. Sí. Y si su examen realmente tiene el valor que se requieren en las universidades, pues consigue esa cualificación mayor. Entonces, esta ley para la cualificación de profesionales prácticos que no tienen los títulos, pero sí tienen el currículum de vida, ¿esto ya está en camino de ser aprobado? No ha llegado al Senado. Ha sido, para mí, yo comentaba en estos días con autoridades de la más alta instancia del país, comentaba que la ley de cualificaciones es la ley que más se ha estudiado a fondo en una consultoría jurídica. Ha ido y venido no sé cuántas veces a la consultoría jurídica de la presidencia, del Poder Ejecutivo. Y yo creo que eso ha sido muy sano, porque los problemas que habíamos previsto... ¿Cuáles son los mayores problemas, doña Jacqueline? Porque quizás también en estos casos, bueno, el único problema que veo es que personas no... dignamente, o sea, no bien calificadas, puedan obtener este título. No. Ese no sería la palabra problema. No sé si conflicto es una palabra de menos impacto, pero está entre las dos. ¿Cuál es? Es un problema de jerarquía. Sí. Porque al haberse creado en la ley de cualificaciones un consejo, ahora la pregunta está... Cuando esté el Consejo Nacional de Educación del MINER, o el CONECYT del MESID, o la Junta de Directores del Infotep, ¿quién es el que está mandando en la situación? ¿Quién tiene la autoridad mayor? ¿El Consejo de las Cualificaciones o los consejos que han dirigido los 3 subsistemas de educación? Me dijo el doctor José Ramón Holguín que habían encontrado una solución, pero como yo no la tengo, no he llegado donde mí, no puedo decirla. Yo presumo que quizás mandan esa adelante, porque está mucho más avanzada. Sí. Quizás la presidencia la manda primero al Congreso y la trabajamos en el Congreso. Lo que pasa es que, repito, eso tiene que haber sido solucionado, porque la jerarquía tiene que determinarse para fines de la autoridad. Por supuesto. Exacto. ¿Quién es que tiene la última palabra en cada caso que pueda surgir? Por supuesto. Eso es fundamental para que no haya conflicto de intereses. Entonces, doña Jacqueline, en el caso de los 3 subsistemas, aunque tienen una línea transversal que los une, obviamente, que es justamente lo que necesita nuestro país, por ejemplo, Infotep, que a veces no se pone a la par con el MESID y el MINER, o sea, el Ministerio de Educación es tan importante como los demás, porque es la formación técnica que de hecho es lo que más hace falta en nuestro país. Pero puede ir uno adelante y otro atrás, porque, como usted bien dice, el que esté más adelantado pudiera llegar primero al Senado. Mira, has puesto el dedo sobre la llaga, porque a mí me preocupa muchísimo que hay sectores de la sociedad que ven el Infotep como una institución de más bajo nivel. Hay gente que opina, cuando me hablan de eso, yo caigo ahí mismito en crisis. Sí. Caigo en crisis porque nosotros trabajamos en el año 1979, esa ley, la única que está viva soy yo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y el interés de los que participamos en la elaboración de la ley, que cogimos el borrador que había dejado Henry Molina y lo fortalecimos, fueron 4 o 5 que representábamos el Consejo Nacional de Hombres de Empresa en ese entonces, que hoy es CONEP. Y estaba el doctor César Estrella Sadalá, el ministro de Trabajo, Julio de Pella Valdés, que representaba a los sindicalistas, y el doctor Osvaldo Díaz, que era un técnico, un profesional que tenía experiencia en esa área. Pero nunca vimos, les digo porque es que como yo estuve ahí, nunca pensamos que el Infotep iba a tener la dimensión que el Infotep tiene hoy.
Pero, pero es una cosa Sí, impresionante es verdad, sobre la economía del país. Sí. El Infotep tiene 400 y pico mil estudiantes en este momento. Estudiantes que nosotros llamamos participantes, más que decir estudiantes, porque son personas, muchas de ellas que ya trabajan y buscan fortalecerse para tener un grado mayor en el trabajo. O sea, Y ahora ascender. con la virtualidad que Infotep se ha adaptado a Infotep ella, está trabajando. llegando a los últimos Pero Infotep está rincones. trabajando fuera del país. Infotep ha participado en proyectos de formación en Estados Unidos y en Europa. Wow, y qué bien, estamos no sabía. haciéndolo. No sé cuál es la planificación para ello, porque yo no trabajo ese tema, pero sé que se está haciendo. Y yo creo que el sector productivo, que no piensa que Infotep tiene el valor que tiene, está totalmente equivocado. Empezando que algunos de esos empresarios creen que el Infotep tiene un impuesto, y no es un impuesto. Nos hemos cansado de decir que es una cuota para fortalecer la formación de su capital humano. Eso es sumamente Y que se importante. supone que los empresarios tienen derecho a, vamos a decir, entre comillas, a cobrar ese impuesto. Y digo cobrar No porque, cobrar. doña Jackie, cobrar, por eso lo pongo entre comillas, porque puede pedir asesoría para su Claro, empleomanía. es que paga O sea, el 1% es de su nómina. Exacto. La contribución, la cuota que yo llamo, es el 1% de su nómina que tiene que ser enviada Pero a es la para Tesorería es para que Nacional. su empleomanía esté preparada. O sea que Tenga por eso acceso a- digo que puede cobrarlo entre comillas y que usted puede decir a Infotep, démele un curso de tal cosa y tal otra a mi empleomanía. Estamos en eso todo el tiempo. Muy importante. Además, muchísimas empresas industriales o comerciales aceptan estudiar participantes en lo que llamamos la educación o la formación dual, que significa que la teoría la reciben en Infotep y la práctica la tienen en una empresa. Y el 96-98% de los muchachos que están en ese programa de la formación dual luego se quedan en la empresa, porque la empleabilidad del egresado del Infotep es increíble. El 90-92% Sí. terminan, se certifican y ya tienen trabajo. Yo creo que el Infotep hace una gran labor y nuestra tarea es seguir fortaleciéndola, porque son institutos técnicos. También la iglesia tenía una parte importante con estos institutos técnicos como ITESA y muchos otros, el ICATEBA y demás, que también van muy de la mano con el Infotep. De hecho, ellos le dan pues todo lo que es la asistencia y a veces incluso asumen algunos de los cursos. En nuestro país necesitamos esa mano de obra técnica que es el profesional intermedio entre un estudiante y un profesional, ya un ingeniero, un arquitecto, un médico. Son toda esta camada de profesionales que trabajan en estos puestos medios, que es lo que más se necesita en nuestros países. Vámonos a la pausa. Volvemos con doña Jacqueline Malagón. Hablamos con doña Jacqueline Malagón, exministra de Educación, que, bueno, ya he dicho que ha trabajado en muchas áreas de la vida pública de nuestro país, de nuestra amada República Dominicana. Hablamos sobre los trabajos en estas nuevas piezas legislativas y que las cámaras tienen que aprobar estas nuevas leyes que modifican los 3 subsistemas de educación. Ya nos referimos a ellos. El sistema del MINER, que es educación de las escuelas, el educación superior, que se refiere, bueno, pues a eso mismo, la educación universitaria, y el Infotep al área técnica. Doña Jacqueline, ya le hice la pregunta, pero se la repito para que usted nos explique ya de manera directa cómo se trabaja esto en las cámaras. ¿Existen comisiones para esto? ¿Y cuál es, vamos a decir, la posición de los legisladores en este sentido? Acuérdense que los legisladores pues justamente están para esto, para hacer las leyes que en este caso son contratadas primero para que vayan
depuradas y ellos pues tomen la decisión ahí en alguna de las comisiones. Bueno, yo te puedo decir que hay dos comisiones. La Comisión de Educación, que maneja preuniversitario, pero también maneja los temas del Infotep, y la Educación Superior, que maneja ciencia y tecnología, además del nivel universitario. En el caso de que se da, y en la ley lo vamos a poner, que el Infotep tiene puede tener un contrato con una universidad donde el Infotep ponga la parte técnica y la universidad ponga o la parte teórica o la supervisión de la institución. Entonces tenemos que ese estudiante puede ser, ese participante, Dios, tengo estudiante en la boca, ese participante puede ser un técnico superior. Superior significa que está formado o certificado por una universidad. Pero eso en la ley de cualificaciones tiene que estar muy bien aceptado. Y en la ley del Infotep y la del MESID tiene que estar muy vinculado. Es lo que en inglés llaman un joint venture, o sea, una conjunción de dos instituciones que trabajan el mismo tema. Ahora, ¿por qué siempre la gente piensa y los educadores las entrevistas siempre son, o la mayoría, son del nivel preuniversitario? ¿Por qué? Porque la formación básica de una persona es la que va a determinar qué tipo de participación va a tener en la universidad o va a tener en la educación para el trabajo, que es la que ofrece. Y por eso muchas veces nuestra calificación que obtenemos en pruebas y demás es tan baja, porque precisamente este nivel escolar y preescolar incluso, yéndome ya más a los inicios, es muy bajo. Y por eso se ha criticado que no hemos visto el fruto del 4%, pero eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. Vamos a quedarnos un poco en esta ley de calificaciones y quiénes serán los beneficiados con esto, doña Jacqueline, porque yo sé que hay personas en su casa que deben estarse preguntando, bueno, pero y entonces yo que he hecho esto toda mi vida, ya voy a estar cualificado desde el gobierno para realizar estudios. Por ejemplo, alguien que no fuese profesional de un área, por ejemplo, una enfermera que ha trabajado, qué sé yo, 5 años en un hospital, que no tenga el título de enfermera, pudiese cualificarse y calificarse para ser ya enfermera con un título. Sí puede, sí puede. Yo creo que va a ser una oportunidad para muchísima gente que son extremadamente diestras, que tienen habilidades, que tienen experiencia. Inclusive muchos tienen hasta la parte teórica porque han sido estudiantes de ellos mismos. Sí. El autoaprendizaje. Y yo creo que eso va a beneficiar a mucha gente. Pero, repito, tenemos que manejar el conflicto de la autoridad. Sí. ¿Quién está sobre quién? Sí. ¿Quién tiene la última palabra? Pero siempre pensando en beneficiar al ciudadano. El tema es darle un servicio que sea de excelencia, pero el gobierno no va a dar el servicio. El gobierno tiene la institución que regula y que maneja la oferta desde el sector donde están las universidades o donde están los politécnicos, por ejemplo, porque también los politécnicos del Ministerio de Educación son instituciones que pueden calificar a un estudiante que no ha pasado por la educación, por los escalones de la educación. Y quizás, dependiendo del área donde esta persona se haya desenvuelto, es posible que tuviese que tomar un examen o una carta de sus superiores, me imagino, ¿verdad? Sí, es a base de exámenes. Tiene que ser a base de exámenes y serán exámenes muy rigurosos porque el nombre de la institución, no importa de cuál nivel, está envuelto y tiene que garantizarse la seriedad de la certificación. Y la ley eso lo tiene bien cubierto. Doña Jackie, yo creo que podríamos pasar a otro tema también muy importante. Y es el tema de los pactos educativos. Usted, yo sé que ha trabajado en casi todos los pactos educativos que se han hecho por su antigüedad en el servicio, en el sector de la educación. También, como sabemos, fue ministra de Educación.
Los pactos educativos, de hecho, a veces se han referido a ellos como que hay tantos pactos, así como hay tantas leyes y después no se cumplen, y entonces se pierde la fe en los pactos. Creo que usted hizo un trabajo incluso de evaluación de estos pactos educativos en los últimos años, hablando de los últimos, qué sé yo, 30 años. ¿Me puede hablar sobre el resultado y qué han tratado? ¿Cuál ha sido el meollo del asunto en estos pactos que se han hecho respecto a educación? ¿Cómo se ha respondido y por qué hemos avanzado tan poco? El trabajo que yo hice no fue una evaluación, fue un estudio investigativo de los últimos 34 años, yo le llamé pactos a las iniciativas, o tomé en cuenta en la investigación las iniciativas como la de los industriales de Herrera, que fueron los que encendieron la chispa. Los industriales de Herrera en el 1988, después de una comisión que presentó o que nombró el doctor Balaguer, que yo estaba en ella, muchos están muertos de los que estaban ahí, pero fue una comisión que hizo un trabajo muy bueno y de donde salió el tema de buscar un técnico extranjero, que fue el doctor Lorenzo Guadamuz, y de ahí salió que me metieran a mí en ser la ministra. Y nada, lo tuve que aceptar. Hoy me siento agradecida de la oportunidad que me dieron, porque el miedo que yo tenía era que fracasara en el sector público, pero no fracasé. Yo había sido ya servidora pública en el servicio diplomático desde República Dominicana. Pero nada, los pactos, el plan decenal, por ejemplo, que es el que más la gente habla, del plan decenal que fui yo, fue en mi gestión, en nuestra gestión, que nació el plan decenal. Ahí trabajó muchísima gente de los partidos políticos, de las universidades. El país entero dijo presente en el plan decenal. Y la gente lo recuerda como si fuera la chispa que estoy diciendo que la tuvo los industriales de Herrera. Por supuesto, el movimiento de ellos, apoyado económicamente por la Fundación Frederick Ebert, fue un movimiento muy pequeño en términos no tuvo una gran magnitud, pero sí envolvió a gente clave, que fueron los que nos comprometimos a partir de cuando ellos dijeron, señores, hay que prestarle atención a la educación. Y de ahí nació Educa. Gustavo Tavares dijo, vámonos para un hotel 3 días, a ver cómo abordamos el tema de la educación básica o primaria y secundaria. Y fuimos al hotel, nos pasamos 3 días, vinimos con Educa en la mano. Y Educa se concibió en el ámbito de APEC, pero se decidió que no fuera una institución de APEC. Educa es totalmente independiente, aún habiendo nacido en APEC. Yo fui su directora ejecutiva 8 años desde su fundación y la verdad es que Educa ha hecho un trabajo enorme. Pero Educa fue concebida y su papel ha sido ese. Ayer hubo una evidencia de ello en la comida, en el almuerzo del Banco Popular para anunciar el seminario Aprendo en su 26 aniversario. Es bueno señalar que la palabra advocacy en inglés significa una institución que está atenta a presentar la opinión o la defensa o decir esto no va. Y ese ha sido el papel principal de Educa, que ha tenido acciones educativas, o claro que las ha tenido. En los últimos años ha sido evidente un programa que le pidió el presidente Abinader a Educa y ellos lo han asumido. Yo estuve en la primera parte, pero no sé cómo ha seguido porque no me tocaba seguir. Pero la verdad es que después de eso fue que llegamos al ministerio y en nuestra gestión yo tenía 9 asesores, incluyendo el extranjero, el doctor Guadamuz, estaba Rame Mejía, Ramón Flores, Rafael Damares Toribio, que hoy preside el Consejo Económico y Social, estaba Gustavo Tavares, estaba su hijo Juan Tomás, estaba Arely Rodríguez, estaba Francet Calac y estaba Ramón Morrison. Y fue un grupo fabuloso. Y yo tuve un respeto enorme por ese grupo. Las decisiones las tomábamos en conjunto. El hecho de que yo fuera la titular
lo único que me daba era el poder de cuando estaban empatados. Entonces la decisión era el voto De mío. desempatar. Pero después del plan decenal vino el pacto, doña Ligia continuó el plan decenal. Ahí hubo bastante vinculación, pero al seguir avanzando con gobiernos de partidos diferentes, ya se enfocó de otra manera. Milagros Ortiz Bosch, que fue determinante en el plan decenal de nosotros, también tuvo un plan que fue un pacto en el gobierno de Hipólito Mejía. Después vino el gobierno de Leonel Fernández y estuvo Alejandrina y se hizo otro pacto, que fue en 2008-2018. Estoy mencionando esto para llegar a unas conclusiones. Y después vino ahora el presidente Abinader, ha revivido el pacto, porque el pacto se firmó entre todos los sectores del país. Tenemos ese compromiso. Se ha puesto en las manos del Consejo Económico y Social el manejo, la administración, están impulsando el pacto por la reforma de la educación dominicana. Y estamos en eso. Yo estoy con la subdirectora de Infotep, la licenciada Mayra Morla, estoy representando al Infotep en el enlace, Radamés está como MINERD y la doctora Evarista Matías está representando el MESID. Y hemos estado en reuniones. Es complicado esto porque es que hay muchos intereses envueltos, pero también hay muchas obligaciones que parten de la misma firma del pacto, del compromiso que se hizo en el pacto. Pero ¿qué se busca? Lo que buscamos es la calidad en la educación, en cualquier nivel, la calidad en educación. Y en eso los que están envueltos son solamente el MINERD, el MESID y el Infotep, porque son los tres subsistemas del sistema educativo. La garantía de tener para el año 2030 una educación de calidad nos obliga frente al compromiso del país en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. El número 4 es garantizar la universalidad de la educación de calidad para el 2030. Vamos a dejarlo ahí, doña Jackie, nos vamos a la pausa. La universalidad en la República Dominicana, así como en otros países, pero nos concentramos aquí, para el 2030, ¿se alcanzará, entendiéndose por universalidad, que la educación llegue a los últimos rincones de la República Dominicana? Volvemos enseguida. Doña Jacqueline Malagón nos acompaña en este programa Contexto, hoy un bello día. Doña Jacqueline, formación docente, ¿qué está pasando con la DPEP ahora mismo? Siempre tienen un lío esa gente, ya están de acuerdo. Vamos, para entonces poder llegar así, alcanzaremos la universalidad de la educación en nuestro país. La universalidad de la educación de calidad, porque podemos llegar a una universalidad que el 100% de todos los niños y todos los jóvenes del país estén en una escuela o en un liceo. Eso se puede alcanzar sin ningún problema. El problema es la calidad que pueda tener la educación. Esas brechas que existen entre los grupos vulnerables y los grupos de clase media alta y clase alta es algo que yo tengo que combatir. Eso es parte de mi frustración como educadora. Yo no puedo aceptar que un niño que está en la frontera recibe una educación muy pobre porque el docente de esa escuela no tiene la formación, o el director no tiene la formación, o el ministerio no le manda los recursos para tener las herramientas para trabajar. Eso es algo que, para mí, la justicia social está en que todos tengan acceso a lo mismo. De ahí, no, y a la educación principalmente, bueno, claro, a los servicios médicos, pero de la educación va a depender toda la vida de un ser humano. Yo le decía a unos medios en estos días que
realmente el país tiene que poner la educación como su más alta prioridad. Sin embargo, doña Jackie, se ha destinado una cantidad para la educación que realmente es cuantiosa y que representa un sacrificio para el país poderla ofrecer, porque de hecho es una cantidad variable, no es, depende de nuestro PIB, de lo que se produzca. Ha habido controversia incluso en si debe de asignársele todo esto o no. No hemos visto los resultados, realmente es lento, siempre lo he dicho, que los avances en educación son lentos porque tiene que pasar una generación, pero ya tenemos, bueno, ¿desde cuándo? Ya tenemos, ¿cuántos años tenemos con el 4%? Como Desde 8 2013, años. Ajá. 10 años. 10 años, o sea que ya debería comenzarse a ver. Ahorita me refería al ADP, bueno, un poco ligero, son personas, yo creo que los profesores han sido desde siempre mi norte, de hecho yo he sido profesora, desde chiquita en la escuela nocturna, en el colegio, después en la universidad. Yo creo que los profesores y los médicos son las personas más admirados por mí, pero así como dice nuestra amiga, que los pactos se firman en nuestro país, bueno, dando poco del lado en el caso de los profesores, porque simplemente se le han dado muchas prerrogativas, sueldos y demás, y no se ha visto como el compromiso directo de ellos. Y es a lo que me refiero cuando digo que, bueno, que a veces se toma a la ligera, se van a las huelgas, y la población, lo mismo pasa con los médicos, como son personas tan importantes, entonces la población se descorazona un poco. Y yo pregunto, ¿estamos de acuerdo ahora la ADP y el Ministerio de Educación? Este Ministerio de Educación nuevo, relativamente, me refiero a la nueva gestión del nuevo ministro Ángel Hernández. Creo que usted le tiene mucha fe. Hay personas muy valiosas ahí. De hecho, se han traído profesionales hasta que estaban dispuestos en otros países para administrar los recursos, para administrar todo este trabajo tan importante que, como dice doña Jacqueline Malagón, es la médula de lo que seremos en el mañana. Ayer estuve en una charla del Banco de Reservas donde se decía cómo se mejora la economía naranja. Educación, educación y educación. No con populismos, ni polaridad, ni él decía las 3P. Decía populismo, polarización y posmodernidad. Vivimos en un momento, en esta época, en estos últimos 10 años, que si vemos en todos los países del mundo, nos oscilamos entre el populismo de ofrecer muchas cosas, de descalificar el anterior, de izquierdas y derechas. Pierde el de derecha, viene el de izquierda. También lo hace mal, vuelve al... Entonces, no se le da mucha continuidad a las cosas y entonces decimos, volvemos aterrizando. ¿Estamos de acuerdo ahora con lo de Pep? Bueno, tú has tratado varios temas, además de lo del ADP. Terminó con la cuestión de los pactos, diciendo que tengo una gran esperanza que en esta ocasión van a salir acciones contundentes para mejorar la calidad de la educación. El hecho de que el presidente haya envuelto al Consejo Económico y Social me parece que es una decisión realmente muy sabia, que tendrá resultados muy efectivos. Yo estuve en estos días con la vicepresidente y ella me dijo el interés que tiene el presidente en el tema de educación, que eso lo sabemos por las acciones de él. Con respecto al sindicato, en este momento está muy tranquilo. Inclusive están participando en la comisión de la modificación de la ley y han presentado un proyecto que viene de la misma ADP. Por supuesto, también lo presentó Educa. También yo no llevé un proyecto, pero llevé presenté unos aportes que, si se toman en cuenta, pues vamos a ver lo que están haciendo los países más avanzados en educación, y por sus resultados yo los investigué y lo aporté. Lo hice pensando en el Senado, mi labor en el Senado, pero se lo di a las instituciones del sistema educativo. El tema es que, como tú dices, se ha dado un 4% y es un monto creciente porque, como bien acertaste, es un monto que depende de lo que es el PIB en República Dominicana
y se aumenta. De año nuestro tras año. crecimiento y crecemos. Sí, en la pero República Dominicana crecemos. Lo que pasa, sí, es cierto que crecemos, Mónica, pero estamos creciendo y tenemos una disparidad. Claro. Y es que hoy decía el periódico, lo vi esta mañana, que la economía dominicana está cada vez siendo más alabada, más exaltada, más reconocida, con muchísimos méritos que son ciertos. Económicamente son ciertos. Sin embargo, la distribución de riqueza no es justa. Pero aparte de eso, ¿cómo podemos tener una economía tan fuerte? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo podemos tener una economía sana, fuerte, con pasos de crecimiento muy efectivos, si tenemos el capital humano peor de la región? Bueno, justamente por eso es, y la redistribución no se da más precisamente porque nos faltan escuelas. Nos faltan, se han construido muchas, pero nos faltan y es educación de calidad. Es que no hay otra manera de redistribuir que no sea con educación, como usted es abanderada de esa teoría. Sí, y la igualdad y la inclusión y como dice, la educación de justicia calidad. social es lo que nos va a llevar a una educación de calidad para todos. Si no es para todos, es un fracaso del país. Totalmente si no le de damos acuerdo. oportunidad de tener una vida digna a los muchachos que viven en las áreas vulnerables o en las escuelas vulnerables, vamos a tener problemas sociales Ojalá muy que el serios. presidente Luis Abinader, que, bueno, yo creo y siento, puedo equivocarme, pero creo y siento que tiene muy buenas intenciones para el país, no se deje secuestrar de algunos funcionarios como le ha pasado a otros, y por eso lo menciono. Corruptos que quieren tener su propio feudo en algunos lugares y pueda llevar a cabo, bueno, en este caso en educación, que es la médula de un país, es lo que nos hace crecer, es lo que nos puede convertir en este hub estratégico regional de que tanto se habla por nuestra ubicación, bueno, geográfica. Ojalá que la educación sea universal, como usted bien dice. Yo creo que se puede alcanzar la universalidad antes del 2030. ¿Cómo ve usted Lo el que me nuevo preocupa ministro? es la calidad, porque no estamos logrando que los docentes tengan niveles de Sí. excelencia. Ese Y es lo el puedo problema. decir, y no estoy acusando a ningún maestro ni al sindicato, porque la evaluación de desempeño en el aula arrojó que el 2.9% de los maestros eran de excelencia o de alta calidad. O sea, muy Y pocos. eso es demasiado poco. Porque Bueno, al esa mismo fue, tiempo, pero ya se hizo otra evaluación después de eso. no doña se está Jackie. haciendo. O sea, esta va, eso No sé ya si la hace unos terminaron, pero años, están en eso. ya me imagino, pero pongan que dé un 8%, un 10, un 12, todavía es muy bajo. Todavía sería muy bajo, estamos de Sería, acuerdo. porque no sabemos. Lo que pasa es que hemos gritado durante años por un financiamiento mayor para la educación y mejores condiciones de vida para el docente, incluyendo muchos mejores salarios, porque estaban muy mal pagados. Pero se ha conseguido. Ahora son los mejores pagados. Exacto. La educación tiene muchísimos fondos, pero ¿dónde están los resultados? Entonces gritamos en balde. Pedimos financiamiento, pedimos mejores condiciones, hicimos casa para los maestros, porque a mí me tocó hacer varios barrios de maestros, pero yo no veo los resultados. Exacto. No veo los resultados. ¿Por y qué? eso ¿Por qué? no sé si está en la formación universitaria o si está en la formación básica y secundaria con la que van a la universidad a formarse, pero el tema es, bueno, acaba de probarse ahora. Está el tema de la normativa 0915 de la doctora Ligia Amada Melo, Sí. y está una nueva normativa que no sé cómo le van a llamar, que está saliendo del MESID. El MESID no está de acuerdo con la 0915, pero muchísimo en el país estamos de acuerdo con la 0915. Es una pena que llevemos 2 años prácticamente en el limbo. No se ha hecho nada porque están con el tema de que quieren cambiar la normativa y la van a cambiar. Lamentablemente la ¿Pero van a cuál es el cambiar. cambio que se propone? Yo no estoy trabajando en esa comisión, pero los datos que tengo me obligan a decir que las informaciones son que van a, quizás la expresión sea un poquito fuerte, cantidad versus calidad. La normativa 0915 se enfoca en la calidad. El ingreso del muchacho a la universidad
es sumamente riguroso, con exámenes del POMA y después el PA que viene de Puerto Rico se le compra a Puerto Rico, que son exámenes sumamente valiosos y efectivos. Pero los estudiantes, los aspirantes a maestros, no están pasando. Al no pasar, entonces ahora los quieren cambiar para bajar los niveles de excelencia. Ellos no lo dicen así. Los que están en eso, y que me perdonen porque son amigos míos y tienen todo mi respeto, pero yo no creo que están en lo correcto desde el punto de vista de la efectividad de una normativa en eliminar la 0915. No estoy de acuerdo. Ahora, el docente tiene que mejorar, porque si el docente no mejora, hay una expresión que dicen que el docente es el techo de la educación, el techo de la calidad. Sí. Si nosotros tenemos un docente de vocación, comprometido, que tenga interés en que los muchachos aprendan. Se quedó de un piso bajito. Se quedó de un piso bajito, no llega al techo. Exacto. Pero también tenemos que ver que el resultado del curso inicial y de la del primer ciclo de primaria, que el nuevo ministro ya dijo que ese es su enfoque pedagógico, con lo cual estamos de acuerdo todos los veteranos, los viejos, los especialistas y las nuevas generaciones, muchachas magníficas que han venido con maestría o doctorado de Estados Unidos o de un país latinoamericano. Pero el tema es que si no mejoramos la formación del docente, no podemos aspirar. Y al mismo tiempo tenemos que tener un currículo que sea muy compatible, no con la realidad de hoy en República Dominicana, que tiene que estar en las leyes y tiene que estar en el currículo. Tenemos que proyectarnos a 10, 15 años de ahora. Y con el avance de la ciencia, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, las ciencias ambientales, todo ese tema es algo que tiene que preverse en la ley y tiene que preverse en el currículo. Yo en estos días voy a ver cómo hablo con la directora de currículo y con la misma Ansel Sheker, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, que me pareció excelente la designación de ella, con un tema que yo no sé si lo he hablado contigo, lo he hablado en el programa, que es lo que se llaman los temas de contemporáneos. Sí. Los temas contemporáneos es una especie de cultura que tú le das al estudiante, porque la realidad es, no sé si tú vas a estar de acuerdo, que un egresado de secundaria, bachiller, su diploma, puede ser de excelencia, pero tú le preguntas de qué está pasando en el mundo y no sabe. Es cierto. Rusia, Ucrania, guerra, ¿y dónde están esos? Que ha habido problemas en Cataluña. Eso es fundamental. Que Corea del Norte están tirando misiles. Al momento. No sé ni dónde queda Corea del Norte. Que la economía de China va a prevalecer. China, economía, ¿y cómo así? Sí. Entonces, eso lo que yo creo es que puede ser una electiva. En Estados Unidos generalmente la ponen como una electiva, pero la cogen todos los muchachos y salen, te lo digo por experiencia, porque mis nietos han pasado por eso y se sientan a hablar conmigo de todos estos problemas sociales y económicos y políticos. Y no es solamente por cultura general, es porque te hace entender la época que vivimos. O sea, no es un lujo, es una necesidad. Nosotros estamos enfocando en la filosofía de la ley nueva, estamos enfocando que la formación es para un ciudadano global. Claro, muchísimas otras calidades, pero enfocado a que es un ciudadano global. Además, ya, vuelvo a nuestra ubicación estratégica, ya por lo que queremos ser, tenemos que, aunque nos quedemos a vivir en este país todos, ser un ciudadano global, que podamos dar servicios por internet y demás. Doña Jackie, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Apuesta usted a la gestión y al equipo del nuevo ministro Ángel Hernández? Y lo digo porque fue el que es nuevo, ha cambiado, hay muchas expectativas con esto que es la educación inicial. ¿Apuesta usted? Bueno, si yo tuviera dinero, yo apuesto millones a que de esta gestión va a salir una satisfacción. No puedo decir alta satisfacción porque no sé si va a tener los recursos. Pero claro que los tiene los recursos. No, es que los recursos también incluyen el capital humano. Claro. Y hay personas en determinadas posiciones
que yo creo que no son las idóneas para esos puestos. Pero se está haciendo un estudio en el Ministerio de Educación, se está haciendo un estudio, creo que el mismo MAP lo está haciendo, viendo los que van, los que no van, los que son botellas, los que están calificados, de manera que debe de salir de esto una limpieza y adecuación de los roles. 1 minuto tenemos. Yo estuve la semana pasada con el ministro y esa es la posición de él. Recuerdo en este instante que me dijo, Jacqueline, mira, ahí tengo miles de gente que tengo que cancelar. No se sabe dónde están. Sí. No se sabe qué hacen. Ese es un problema, pero eso es cuando politizaban la educación. Y él ha dicho en varias ocasiones, yo voy a despolitizar la educación. Y yo creo que Ángel Hernández tiene el bagaje, tiene los antecedentes que hacen posible que en la parte pedagógica tengamos resultados mucho mejores. Y en la parte administrativa trajeron a Julio Cordero de Colombia, que no quería venir. Ese es el precio que paga la honestidad. Sí. Yo le dije a él ayer, digo, mira Julio, a ti te han traído por los moños, por ser tan honesto que se quiere poner esto para que tú seas que controle. Bueno, pues tiene una gran responsabilidad, Julio Cordero. Tremenda tiene una gran responsabilidad. Ahora, y creo que la va a cumplir. Bueno, si Julio no lo hace, no hay hombre en el país que lo pueda hacer. Pues qué bueno, yo qué tengo bueno. Un alto reconocimiento a su valor profesional y el hombre se distinguió en la gestión de la doctora Ortiz Bosch, que fue viceministro. Él es del equipo de Doña Milagros. Él es del equipo de Doña Milagros, exacto. El mismo Ángel también. Sí, también. Los dos eran viceministros. Es verdad. Les deseamos suerte porque la suerte del Ministerio de Educación es la suerte del país, señores. La suerte de nuestros niños. Y nuestros niños son la esperanza, la alegría, todo para los dominicanos. Déjame terminar haciendo un llamado a todos los que nos están viendo. La educación no es solo responsabilidad ni del gobierno, ni del ministerio, ni de los colegios. Sí. La educación es un interés de toda la familia y de todos los ciudadanos, porque la educación es lo que hace que el país camine o no camine. Claro. Entonces, yo le pido a todos los que nos están oyendo que apoyen los resultados, que apoyen las gestiones que estamos haciendo. Yo estoy en el ministerio, que estamos haciendo para mejorar la educación. Pero es una tarea muy grande porque es que los políticos han hecho movimientos que no han sido los mejores y ahora hay que remediarlo. Yo le dije el otro día a un viceministro, óyeme, la tarea de Ángel Hernández es tremenda, pero si alguien puede hacerlo, yo creo que es él. Así es que el país tiene que apoyar las gestiones que estamos haciendo para que crean, para que apoyen, para que colaboren con la forma en que estamos manejando el Ministerio de Educación. Y como dice doña Jacqueline Malagón, no solamente del gobierno es responsabilidad. Usted que nos ve puede ser también un educador desde su rol, desde lo que hace. Las familias convertirse son en un educadoras. Educador. Y aunque no seamos familia, por donde quiera que pasamos, debemos de sembrar ese germen de lo que es una buena educación y ayudar a los demás a que estudien y a los muchachos dejarles algo para que se cuestionen y sea una educación de calidad. Gracias, doña Jackie, gracias a ustedes y será, amigos, hasta la próxima.